amarte, a adorarte y también, Señor, realmente a confirmar que no solo podemos vivir de pan, que necesitamos realmente de tu palabra para que nuestra alma esté viva, que no nos queremos conformar con que nuestro cuerpo esté vivo y sea un pozo seco, sino que queremos alimentar nuestro alma. Hoy venimos también aquí a escuchar de ti. Lo mismo que te hemos cantado, cánticos de adoración, Señor, queremos también ahora permanecer en esta postura de atención a tus palabras. Padre, derrámate de ti, que todo lo que se diga, que todo lo que se cante, que todo lo que se haga en esta iglesia sea siempre en tu nombre y tú dirigiendo, Señor. Padre, gracias por este precioso momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, el versículo, los pasajes que ya conocéis que nuestra hermana Carolina compartió, ¿no? Los voy a volver a repasar en otra versión. ¿Sabéis? Últimamente estoy utilizando mucho traducción del lenguaje actual, o también nueva traducción viviente, nueva versión internacional, ¿no? Para tener siempre otra perspectiva, ¿no? Porque las dos son traducciones correctas. Es muy difícil, ¿no? Realmente traducir exactamente el significado primero de lo que se escribió hace 2000 años, o 2500, o 3000 años, como son algunos párrafos de la palabra. Porque es otro pensamiento, es otra manera de expresarse, y se tiene que adecuar a este siglo. Y muchas cosas se pierden por el camino. Leer varias versiones nos da un dibujo mayor, no resta, suma, ¿sí? Y bueno, sabemos que la prédica central realmente va a estar en falsos maestros, que es segunda de Pedro, capítulo 2, ¿no? Y os voy a leer la versión que tengo, traducción del lenguaje actual. Dice: en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta. Y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que le obedecen, pero que también habrá de castigar a los que hacen lo malo. Y lo hará el día en que juzgue a todos. El castigo será especialmente para los que no obedecen sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se les antoja. Esos falsos maestros son tercos y orgullosos y no tienen miedo de insultar a los ángeles buenos. Sin embargo, los ángeles, aunque son más poderosos que esos falsos maestros, no se atreven a insultarlos delante de Dios. Esos hombres no entienden nada, hacen todo por capricho y discuten acerca de lo que no entienden. Son como los animales que nacen para que los atrapen y los maten. Sufrirán por haber hecho sufrir a otros, pues creen que serán felices haciendo a la plena luz del día todo lo malo que se les antoja. Da vergüenza ver lo malo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas de la iglesia. Estos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones con ella. Nunca se cansan de pecar, engañan a los que no confían mucho en Cristo y son muy buenos para conseguir lo que desean, pero Dios los castigará. De eso no hay duda. Andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios, para seguir el ejemplo de Balaán, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo, pero precisamente por hacer lo malo una burra lo regañó, le habló con voz humana y no le dejó seguir haciendo esas tonterías. Esos falsos maestros son como pozos secos sin agua, son como nubes llevadas por fuertes vientos, pero Dios los castigará y los echará para siempre a la más profunda oscuridad, porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será el mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo, pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más les valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Así esas personas demuestran la verdad del dicho, son como las que dice: el perro vuelve a su vómito, y también la verdad de este otro: el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo.
Qué palabras, ¿no? Hermanos, tan sin pelos en la lengua, ¿no? Decimos aquí, ¿no? Sin ningún pelo en la lengua. De hecho, no sé si os dais cuenta, en esta versión habla de 3 veces castigo justo a estos falsos maestros. Por si alguno lo duda. Por si alguna lo duda, ¿no? Yo creo que la pregunta que nos podríamos hacer del millón es primeramente, ¿qué significa falso? Yo creo que todos tenemos el concepto muy claro. De hecho, lo hemos vivido, lo decía Carolina. ¿Quién no ha vivido la falsedad en sus carnes? Creo que es lo que más incomoda a un ser humano. La falsedad de los demás, no la nuestra. La nuestra la justificamos, ¡buah!, tremendo, ¿verdad? O sea, la nuestra siempre tiene una justificación, ¿no? Y no me refiero a esa falsedad tipo de cariño me ves gorda o cariño estoy gordo. No, esa no, ¿vale? Sino porque ahí ni siquiera tendría que haber falsedad. El marido y la hombre enamorada y enamorado nunca va a ver a su esposa o su esposo mal. Eso es la realidad. Estoy refiriendo a ser hipócritas, a tener 2 caras, a ser mentirosos a propósito, malvados a conciencia. ¿Cómo duele cuando nos hacen eso, verdad? Pero es que nosotros podemos llegar a ser esos falsos maestros. Se puede ser falsos maestros de diferentes maneras. Mirad, la falsedad o la palabra falso en el diccionario tiene 2 tipos de explicaciones. Todo aquel que es contrario a la verdad por error o malicia. Ya tienes 2 fuentes. Tú puedes ser un falso, pero realmente a veces ni darte cuenta. No eres lo que tú crees, ni siquiera es lo que tú estás diciendo y crees que es cierto. Porque a veces retransmitimos noticias de las que no hemos comprobado nada. Estamos simplemente magnificando una falsedad por ignorancia. Por ignorancia. Pero luego está la segunda parte, que es por malicia. Allá hay conciencia, allá hay conocimiento, allá hay voluntad propia de que yo sé que esto es mentira. Y no lo paro. Y sigo. Y lo distribuyo, lo multiplico. Dice la otra definición de falso, que solamente aparenta ser real o no es lo que parece. Esa es la que quizás también no entendemos. Parece que es, pero no lo es. No lo es, ¿no? No es lo mismo un colgante de oro de verdad que uno de bisutería. Los expertos a simple vista lo ven. Ya uno que no entiende tanto, pero al final lo toca, lo mide, lo dice, esto no parece oro, a mí me ha engañado mi esposo. Esto no le ha costado 1.000 euros, le ha costado 100 algo, 80, 90. ¿No? Y entiendes que puede parecer, pero no lo es. En este pasaje se habla de falsos maestros, pero esto lo podemos ampliar a falsos pastores, a falsos siervos, a falsos creyentes, a falsos hombres y mujeres llenos de una espiritualidad muy dudosa. Lo podemos ampliar, pero no nos vamos a salir porque realmente habla de los falsos maestros. En traducciones antiguas también valdría para todo aquel que está al frente de una congregación, ya sea como siervo, ministrando, como pastor, como profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a poner esa línea, pero de verdad, hermanos, quedémonos con que la palabra falsa nos puede salpicar a todos. Nos puede salpicar a todos, pero Pedro está hablando de las áreas de responsabilidad de la Iglesia, de aquellos que supuestamente tendrían que ser sinceros, supuestamente. Y aquí habla, ¿no?, de estos falsos pastores. Y da igual, o falsos maestros, y da igual realmente que su falsedad sea por ignorancia o por malicia. ¿Por qué? Porque realmente, al fin y al cabo, ambas son contrarias a la verdad. Ese es el resultado final. La mentira es la mentira, tenga por fruto la ignorancia o tenga por fruto y origen la maldad. El resultado es que es mentira. Yo puedo estar convencido de que te estoy dando una manzana de verdad, me estoy creyendo mi mentira, ni me lo he comprobado, pero cuando le des el primer mordisco, esa manzana comprobarás que es de cera. No porque yo crea que es cierto, lo que te estoy dando es cierto. ¿Entendemos esto, verdad? Eso no nos libra. Si a vosotros os hicieran mira, cómete esa manzana que es rica, y el otro creyendo de verdad, al primer mordisco lo primero que notarías que es mentira, y lo segundo que notarías es que te enfadas con esa persona. Hasta que él te explicara, al pobre asustado, de que, oye, yo no sabía que la manzana que te daba era de mentira, pero el mal está hecho. Te puedes intoxicar, puedes atragantarte, 1000 cosas, el mal está hecho, ¿no? Mirad, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, a lo largo de toda la historia del pueblo de Cristo y del pueblo de Israel antes de Cristo, ha habido, hay y habrá falsos maestros. Esto es algo que la Iglesia cristiana ha tenido que lidiar desde el principio. Pero nuestros hermanos judíos en la sangre
en la sangre de Cristo, que están conversos, y antes de ellos de Cristo, han tenido que lidiar con estos falsos maestros. Siempre han tenido que lidiar. Y Pedro está escribiendo aquí a las iglesias de Asia Menor y les está advirtiendo de que, evidentemente, tienen falsos maestros también allí. Qué novedad, ¿no? Creo que Pablo estaba también muy versado sobre los falsos maestros en muchas iglesias, ¿no? Incluso, en cierta manera, a él le acusaban de ser un falso maestro. Hasta Pablo estaba acusado de eso, ¿no? Y en el Antiguo Testamento hay multitud de versículos que hablan de las herejías, que las herejías no es nada más que palabra equivocada, palabra errónea, palabra falsa, ¿no? Desde Jeremías 23 hasta Jeremías 26, nada menos que 3 capítulos hablan de falsos profetas. Pasando por Ezequiel, por Miqueas, por Zacarías, en el mismo libro de Hechos, hasta nuestro Señor Jesús advierte sobre ellos. Hablarán en mi nombre y dirán que yo soy el Cristo. Fijaos qué soberbia. Ser un ser humano y decir ante un púlpito o ante una congregación o ante una televisión, yo soy el Cristo. Y eso ha sido así. Y han venido gente así. La mayoría de ellos, realmente para ser el Cristo verdadero, ni salvaron a nadie y además murieron, como todos nosotros. Y nadie ha visto que hayan resucitado jamás. Pero hasta tenemos la soberbia, ¿no?, de asumir que, bueno, yo soy incluso Jesús. Ya no soy un profeta más, soy incluso Jesús. Esto se podría resumir en una adivinanza muy sencilla que conocemos todos. Oro parece, plata no es. Esta creo desde chiquitito, ¿no? Es la adivinanza más sencilla, ¿no? Esa es la que dice, mamá, yo me la sé. O papá, ¿no? Y, claro, sencillita, madre mía, ¿no? Es el primer test de inteligencia que le haces a un niño, ¿no? Oro parece, plata no es, y lo adivinas, ¿no? Que no, que puede ser de color amarillo y hasta tener un poco de brillo, pero es un plátano, no es oro. No nos dejemos engañar por el color ni por el brillo. La falsedad no nos debe impedir ver quién es verdaderamente un maestro, quién es verdaderamente un pastor, quién es verdaderamente un siervo de Dios y quién no lo es, por más que se ponga el título. ¿De acuerdo? Por más que se ponga un título. Pablo, bien conocedor de este tema y lo sufría en sus carnes, lo dijo con mucha dureza. En 1 de Pedro 4:11 dijo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pedro. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Vas a hablar, no tienes que hablar tú tienes que hablar en nombre de. Vas a ministrar, ministras en nombre de. Vas a servir, sirves en nombre de. Esa es la gran responsabilidad. Yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. En una iglesia lo que más se debe cuidar es a la hora de elegir los siervos que están en ella. Eso es un paso importantísimo. Más adelante desarrollaré el porqué. Uno tiene que cuidar sobre todo la elección de los servidores de una iglesia, cara a la grey. Y en eso hay mucho desorden hoy en día. Mucho desorden, sinceramente. Mirad, los falsos maestros son muy peligrosos, son tremendamente peligrosos, porque no hablan de un verdadero evangelio. Entonces, si no hablan de un verdadero evangelio, ¿para qué ni siquiera les escuchamos? El evangelio, las buenas nuevas. Cristo es Dios hecho carne, nació, vivió entre nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Todo aquel que en él crea no se perderá, será salvo. Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios es el único Dios verdadero. Jesús es el camino, es el Redentor, el único que puede salvarnos. Ese es el verdadero evangelio. Y la verdad que lo que hacen los falsos maestros es ganar simpatizantes, llenar púlpitos, llenar iglesias, llenar estadios con un evangelio aguado, con un evangelio facilón, con un evangelio, diré ya hasta simpático. Un evangelio que te dice 1.000.000 de veces Jesús te ama, pero no te dice ni una, esto no está bien. Los pastores caemos siempre muy bien, hasta que un día tenemos que llamar a despacho. Ahí ya se torció. Ya, pastor, me parecía el hombre majo, parecía majo, pero jolín, el otro día vino y yo no estoy de acuerdo. Creo que voy a cambiar de iglesia. Este hombre debe estar equivocado. A mí me pasaba igual. Pero hay de aquella grey que no tiene un pastor que exhorta, guía, aconseja y a veces hasta regaña.
siempre en privado, siempre con amor, siempre con ánimo a corregir y salvar, no ánimo de destruir y vengarse. Esa es la realidad, ¿no? Y hay algunos descarados, por decirlo así suave, de falsos, que incluso llegan a decir que Jesús ni salva, ¿no? Ya es como la mayor, gran mentira de todas. Y aprovechan una cámara, un micrófono, un canal de televisión, y Jesús es un gran profeta. Entonces, ¿por qué somos cristianos? Los musulmanes llaman a Jesús príncipe de paz. Y no te metas con Jesús, porque para ellos es un profeta importante. Pero hay una pequeña diferencia. Para ellos no es el Hijo de Dios, ni es Dios, ni salva. Porque ya lo sabemos todos lo que dicen. Alá es el profeta y Mahoma es su Dios, ¿no? Y ya está. Decía Pablo sobre esta situación de esta gente que acusaba, ¿no?, de que creíamos en una entelequia, en una mentira. Dice, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. O sea, si nuestra esperanza es que Cristo ayuda en esta vida y se acabó, somos los más dignos de lástima de la tierra. Nuestra esperanza no es solo esa. Claro que lo ha hablado Mar hace poco, de una vida en abundancia. Claro, una vida en abundancia en la tierra, pero que no se nos olvide que hay una vida eterna después de la tierra. Porque sinceramente, si la promesa fuera una vida en abundancia en la tierra, hermanos, ¿qué hacemos aquí? ¿No estamos robando un banco? Vamos a coordinar un gran plan y si tocamos a 1.000.000 de euros por cabeza, vida resuelta, ¿no? Y ya tienes tu vida en abundancia, ¿sí o no? Nadie diga amén, por favor. Gracias. He frenado antes de que alguno se lanzara, ¿no? Porque hay gente que dice amén, son las 2:15, amén. Sí, bueno, hijo mío, ya, pero el amén vamos a utilizarlo más sagradamente que para que decirla ahora, ¿no? La vida en abundancia se supone que es algo más que lo que entendemos. Empieza aquí y no acaba nunca más. Solo tenemos ese pequeño bache o esa puerta que hemos de pasar todos algún día, ¿no? Que hemos de marchar de aquí. Esa es la condición. Pero yo la afirmo con tal de saber lo que me espera después. Porque evidentemente lo que me espera, gracias a Dios, y lo que nos espera, gracias a Dios, no tiene nada que ver con esta tierra. Esta tierra en la que algunas veces dan ganas de decir, párate, como dijo Mafalda, párate, que me quiero bajar. ¿Habéis leído esa tira, no? Que se pare el mundo, ¿no? Que me quiero bajar. O sea, es que ya estoy harto de este mundo y estoy harto de mis compañeros de viaje. Nunca voy a estar harto del cielo. Nunca vamos a estar hartos de la presencia de Dios y de su gloria en esa nueva Jerusalén. De eso no me voy a hartar nunca. Nunca. No quiero perderlo. ¿Lo queréis perder vosotros? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Mirad, estos falsarios o estos farsantes, por resumirlo, para no estar siempre diciendo falsos maestros, falsos pastores, su objetivo no es llevarnos a la luz. Su objetivo es llevarnos hacia ellos, hacia su verdad, para su conveniencia, para su beneficio personal, para su ambición. Por eso habla aquí de la palabra que realmente lo que aman es tener más y más dinero y más poder y que les sirvan. Qué contrario a lo que dijo nuestro Señor Jesús, ¿no? Yo aquí no he venido a que me sirváis. Y era Dios quien lo decía. Yo he venido a servir. Qué contrario, ¿no?, a lo que se puede llegar a ver, desgraciadamente, en algunas entidades religiosas, donde el maestro, el pastor, o como se autodenominan apóstoles o profetas o enviados o sus eminencias apostólicas, por inventarnos títulos, solo le falta la alfombra roja. La alfombra roja la tiene que poner el maestro a su grey, no la grey al maestro. ¿Tú quieres servir? Lo hablamos hace poco, pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Tú quieres ser mayor? Pues tienes que hacerte pequeño. ¿Tú quieres un título, un cargo? Bienvenido. Hay unas condiciones, las vamos a hablar. Vamos a ver quién las acepta, estas condiciones, porque son duras. No son fáciles, realmente, ¿no? Y uno de los rasgos que tienen estos farsantes es que realmente no tienen un amor verdadero por Cristo. Por lo tanto, tampoco tienen un amor verdadero por sus ovejas. La ausencia de amor es un signo palpable de la farsa, de esta farsa de estos maestros, de estos supuestos siervos, de estos supuestos pastores. La falta de amor. Y es realmente, como dice Pedro, una gran razón. Es por ellos que se habla mal de nosotros en las calles. Porque si lo tengo que resumir, nadie puede decir nada en contra de un auténtico cristiano. O al menos no debería, ¿no?
excepto que le molestemos. No, yo estoy en contra del aborto. Ah, bueno, lo siento, sé que te caigo mal por esto, pero esto es lo que el Señor dice y es lo que yo obedezco, a pesar de que tú declares ser mi enemigo por esto. Pero quitando esas ideas que tú tienes y que son contrarias a la verdad del Evangelio, quitando esas ideas, se habla mal de las iglesias por aquellos falsos maestros y aquellos falsos cristianos que no predican con ningún ejemplo ni testimonio lo que sí predican solo de palabra. Como hemos dicho muchas veces, predica el Evangelio siempre, y si te es necesario, llegado al límite, con palabras. Con palabras. Mi padre tiene 74 años, es de una generación de este país que ya se está yendo, poco a poco, pero que son muy diferentes a nosotros y son muy diferentes a los jóvenes de hoy en día. Una generación criada en posguerra, con muy pocas cosas, con dificultad, en un país muy miserable por entonces y muy destruido. No tenía nada que ver con el país que es ahora. Y mi padre, al ser de pueblo, pues era lo típico en los pueblos. Un maestro, en este caso una maestra, y un cura. Y él era hasta monaguillo. Dice que a las 6 de la mañana delante de la puerta de la iglesia había siempre un coro de mujeres del pueblo y de ancianitas sentadas esperando a que llegara el cura para abrir la primera misa. Qué espiritualidad, ¿verdad? A mí si me pedís abrir un domingo a las 6, yo voy a orar mucho, porque el Señor me diga que no. O sea, ¿para qué vamos a decirnos? Es que no sé qué prédica soltaría a las 6 de la mañana, pero igual me duermo yo antes. Pero bueno, el Señor es el que mueve, esa es la realidad. Y estas mujeres, dice mi padre, que siempre estaban a las 6 de la mañana allí antes de que amaneciera, hiciera frío, hiciera calor. Qué bonita imagen, uno se imagina un coro de ángeles en la puerta, ¿no? Y mi padre a continuación dice, no había tamañas bellacas y criticonas y chismosas en todo el pueblo que las que estaban delante de la puerta. Real como la vida misma. Se juntaban a las 6 y cuando llegaba el cura ya habían hablado de todo el pueblo. Ni Antena 3. Pero eso sí, inmediatamente entraban en ese aposento alto a supuestamente tener un encuentro espiritual con Dios, cuando lo que tenían que hacer era entrar de rodillas pidiendo perdón. Falsos maestros, falsos discípulos, falsos siervos. Pero bueno, el cura tampoco se quedó lejos porque tiempo después se escapó a escondidas con la maestra a Madrid y nunca más los vieron. Lo digo un poco como broma, pero démonos cuenta qué fácil es que en las iglesias haya falsedad. Con qué facilidad entra el enemigo en casa. ¿Y qué pasa con mi padre y con su generación y gran parte de la generación de españoles a lo que tantas veces he oído decir, y yo me sumo y con tristeza, es que el español es duro para recibir el Evangelio? No, es que hay mucho falso. Esa es la realidad. ¿Y por qué lo sé? Porque yo era como ellos. Yo veía el mensaje, veía al mensajero, el mensajero no me cuadraba y aniquilaba el mensaje. ¿Sí? El mensaje muere con el mensajero. Tú me hablas de amor, en ti no lo hay. Tú me hablas de perdón, tú no perdonas una. Tú me hablas de servicio, a ti no te veo mover un dedo. ¿Y me hablas de quién? ¿De un Dios de amor? Eso no debe existir. En ti no existe. Y yo seré ateo, pero tonto no. No entenderé de Jesús, pero entiendo de hipocresía. Por culpa de estos, decía Pedro, es que hablan mal de los cristianos. Por culpa de ellos. Y esto batalla la Iglesia desde hace miles de años. Y seguirá batallando. Y seguirá batallando, ¿sí? Tenemos hoy en día varias desviaciones, aberraciones. Por ejemplo, una de las más conocidas, ¿no?, es la teología de la prosperidad. Aquella en la que si tú no tienes una vida de salud y de prosperidad económica, es que realmente el Señor no te bendice porque algo falla en tu fe y en tu relación con Dios. Que nadie me diga amén. Que nadie me diga amén. Porque yo me digo, si esto fue así, me pregunto yo qué teología de prosperidad conocía nuestro Señor Jesús cuando llegó a una aldea samaritana cansado y pidió agua a una mujer mientras sus discípulos le buscaban algo de comida, porque seguramente llevaban tiempo por el desierto.
¿Qué pasa? ¿Nuestro Señor Jesús se olvidó de la teología de prosperidad para él? Porque parece ser que aparte de las sandalias y su capa no tenía ninguna propiedad. ¿Se olvidó de ser rico? ¿Se olvidó de ser sano cuando entregó su vida por nosotros? ¿Y hay quien habla en su nombre y habla de una teología de la prosperidad? ¿En qué versículo? ¿En qué pasaje? ¿Dónde está? ¿En qué libro? Yo reto a alguien a que se levante y me lo diga. Reto a cualquiera que venga de la teología de la prosperidad y me demuestre bíblicamente dónde está eso. Tenemos a los testigos de Jehová, cuya fundamental creencia es que solo hay un Dios, no es trino, y Jesús es un enviado por Dios, pero no es Dios. ¿En qué versículo hemos encontrado eso? ¿En qué pasaje de la Biblia? ¿En qué Biblia? Claro, la suya, pero cuidado que su Biblia está modificada. Cuidado que su Biblia está modificada. Y de hace poco, no está modificada de hace 1000 años. Los testigos de Jehová no tienen ni 50 o 60 años. Tienen un poquito más, perdón. Está modificada y falseados algunos versículos. Y es muy fácil cambiar una coma de sitio y todo cambia de contexto. Cuidado con esto. Porque digo yo, si entonces nuestro Señor Jesús también estaba equivocado cuando hablaba de él mismo diciéndose que era hijo de Dios y que Dios y mi Padre somos uno. Si es que también Jesús se despistó. Porque claro, luego los testigos de Jehová, 1900 años después le han corregido a Cristo. Cuidado con las falsas creencias. Cuidado con cambiar las comas. Cuidado con los falsos maestros. Y cuidado con despistarnos y seguirlos. Porque a lo mejor también nuestro Señor Jesús se equivocó cuando dijo que al partir enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos guiara. Y también se equivocó en la oración al Padre Nuestro. Y también se equivocó en la Gran Comisión en Mateo 28, cuando dijo que bautizáramos y hiciéramos discípulos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay que ver lo equivocado que está mi Señor Jesús y qué ciencia cierta tiene el párroco de la esquina, al cual solo puedo decirle una cosa: eres un falso. Y ten cuidado con tu falsedad, porque todo tiene un precio. Ten cuidado a quién arrastras. ¿A quién arrastras con tu falsedad? ¿Sí? Mirad, estos falsarios utilizan la cruz para su beneficio. Utilizan la cruz para su expansión social y su expansión económica y su prosperidad a todos los niveles. Esa es la realidad. Pero la verdad, tendrán su castigo. Dice la palabra en Hebreos 13:16, obedezcan a sus dirigentes, en otras palabras pone pastores, en otras siervos, y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Solamente con esto tendríamos que echarnos a temblar. Porque lo que está diciendo el Señor, tú tienes que responder por tu alma, pero yo te voy a hacer preguntas sobre todas las demás que puse en tus manos. Y yo voy a ver hasta qué punto realmente cuidaste de la grey. Voy a ver hasta qué punto eres el buen pastor o eras un lobo entre ovejas. Voy a ver hasta qué punto no solo tu relación conmigo estaba bien, sino tu relación con los demás. Era acorde a mi palabra, a mi voluntad y a mi amor. Seas pastor, seas maestro, seas siervo de la iglesia. Yo te pediré cuentas. Yo te pediré cuentas. Hay una responsabilidad última en las iglesias. Última. A todos los siervos, a todos los maestros, a todos los pastores. Mirad, en cierta manera, mirado desde otra perspectiva, dices, guau, lo de ser pastor, qué bien. Incluso hay gente que lo ansía, ¿no? Pero hay que determinar muy bien que tú lo ansías porque es un llamado de Dios y no te queda otra en tu corazón que hacerlo, porque ese llamado da miedo, ese llamado preocupa, ese llamado cansa, desgasta, lloras por él, ríes por él y sufres por él, a ese llamado en el que uno lo único que quiere es el prestigio del cargo. Porque la palabra dice que el buen pastor tiene que morir por sus ovejas. Y ahí ya el cargo no te apetece nada. Nada, porque a veces compartimos y cargamos en el pastor y el pastor no hace más que orar porque ese pecado o esa desobediencia, todo eso desaparezca del corazón de esa oveja. Uno siente esa carga. Llorar a veces por la caída de alguien. Llorar por esa caída más que por la de uno propio.
Entonces, cuidado con esas ansias de poder, porque en verdad no es ningún poder. Es una tremenda responsabilidad, es una tremenda carga. Y que aceptamos gustosos porque Dios nos obligó. Porque realmente, como decía Pablo, no hay escapatoria. El Señor me ha llamado, se acabó. O sea, no puedo hacer nada más. El Señor os llama a estar aquí este domingo. ¿Qué podíais haber hecho? Quedaros en casa, pero no podíais. No podíais, teníais que venir. Nadie os obligó. Yo no os he llamado a ninguno hoy. ¿Verdad? A que no he llamado a ninguno. Ni a Abraham, que entre semana pobre lo tengo frito, a Carolina, o cuando está Laura, ni a Irma a veces. Pero yo el domingo no llamo a nadie. Cuando esta iglesia se abrió hace 3 años, había un siervo, o sierva, pero como no voy a dar más pistas ni voy a decir nada, de mí no sacaréis nada, que tenía la costumbre que en el grupo ponía todos los domingos hoy hay culto a las 12. Yo dejé pasar el tiempo hasta que un final me reuní y dije, mira, ¿sabes qué? No. Digo, ¿la gente se olvida de comer al mediodía? No. ¿La gente se olvida de que tiene trabajo y sus horarios de tal a tal? No. ¿Y los cristianos se van a olvidar que hay culto una vez a la semana, el mismo día y a la misma hora? No. Estos han de crecer. Y una manera de crecer es no estar recordándoles constantemente. Sí que es cierto que en el grupo ponemos entre semana tal día, tal, muy bien, pero lo hacemos hasta 2 o 3 días antes. Y sobre todo por aquellos que a lo mejor, pues si decimos algo en el culto de oración, el domingo lo sepan, o viceversa, más que nada. Pero ¿recordar al pueblo de Dios que Dios está aquí? No. Mi principal labor, la principal labor de los que aquí sirven, es que tengáis una relación con Dios. Así me muero ahora mismo. No, yo no soy necesario para esa relación con Dios. Y un falso maestro diría que solo podéis ir a Dios a través de Él. Eso no es verdad. A Dios se va a través de Cristo. No se va a través de Abraham, ni de Mar, ni de Carolina, ni de Laura, ni de mí, ni de nadie. Se va a través de Cristo, únicamente Él. Solo Cristo, ¿sí? Mirad, hay algo interesante que habla Pedro sobre aquellos que sí se salvaron en la Biblia. Y uno de ellos era Noé, que el Señor eligió y salvó junto a su familia, pero condenó a toda la humanidad con el diluvio, a la humanidad y a todos los seres vivos que había en la tierra. Y es que se salvó porque enseñaba a la gente a hacer el bien. Esta línea se pasa muy por alto. Noé se salvó porque realmente tenía un testimonio de vida, no era piedra de tropiezo, no hacía falsos seguidores porque él no era un falso maestro. ¿Qué puedo decir yo el día de mañana si el Señor me llama a su presencia y si paso la prueba? Señor, aquí te entrego una iglesia, son tantos cientos. Y me diga el Señor, no, hijo mío, tu iglesia no es iglesia, realmente no hay nadie en ella, ni siquiera tú. Puede ser. ¿Qué le puedo decir yo? Nada. ¿A dónde os llevo? Al barranco, al precipicio. Pero no os llevo a su cruz. Mirad, Dios no es ajeno a la falsedad o no de nuestra vida. Te lo repito, Dios no es ajeno a la falsedad o no falsedad de nuestra vida. Nosotros podemos esconder nuestras mentiras, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros orgullos, nuestras caídas. Se las podemos esconder al pastor, al maestro, al siervo, al hermano, al amigo, al padre, al hijo, al vecino. Se lo puedes esconder a quien quieras. Pero Dios es omnipresente y todo lo conoce, omnisciente. A Él no le puedes ocultar ni tus pensamientos. Y de nada sirve revestirse de luz si sabes que por dentro no es así. Dice la palabra que confiesa tus pecados y apártate de ellos, y quien lo haga alcanzará misericordia. Por eso es bueno ponerse al día. Decía un amigo mío, las cuentas con el Señor siempre cortitas. No las dejes alargar. Cuentas cortas, porque las largas cuestan mucho. Pesan mucho y van a costar más. Todos responderemos y los falsos maestros responderán ante el Señor llegado el momento. Eso tendría que ser una losa para todos ellos. Tendría que ser una losa para todos ellos el saber que pueden engañar al mundo, pero no pueden engañar a Dios. De esa justicia no se va a escapar nadie. Y esa justicia es perfecta. Habla Pedro de que hay características adicionales en un falso maestro. Orgullo, terquedad, falta de amor. Todo lo contrario a los dones del Espíritu Santo, realmente humildad, dominio propio, templanza, mansedumbre, bondad, paciencia, benignidad.
todo lo que uno tiene que poner el día al día, entre semana, en práctica, con uno mismo, con los que le rodean y evidentemente con la Grey. Y entre vosotros también. Mira, miraros un momento unos a otros. El Señor me llama a ser paciente contigo. Hacedme el libro ahí, giráis. El Señor me llama a ser paciente contigo. Pedazo de cacho de trozo de hermano. Pero cuidado que alguien de ti está pensando lo mismo, pedazo de trozo de cacho de hermano. El Señor nos llama a eso, a ser pacientes, templados, dominio propio. Lo mataría, pero Señor, ya lo matarás tú. Pero ¿cómo es posible que...? Bueno, no es pecado, no es pecado, me está sacando los nervios, pero no es pecado, voy a dejarlo pasar. El amor cubre multitud, pero multitud, pero multitud de faltas. Amén a esto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Mira, en una iglesia centrada, lo decía antes, lo que más se debe vigilar en una iglesia sana, centrada en la sana doctrina, es en la elección de siervos y maestros y pastores. Esa es una decisión que no se puede tomar, ni mucho menos a la ligera. Permitidme, al contrario, en los países metes un papel cada 4 años en una urna de cristal y que Dios nos guarde. Decisión ligera. ¿Sabéis algo de la vida personal de nuestro presidente? ¿Qué aficiones tiene? ¿Si se porta bien con su esposa? ¿Cómo educa a sus hijos? ¿Cómo se comporta en casa? ¿Si le gusta beber por las noches? ¿Si qué páginas navega de internet? Si no, ¿sabéis cómo trata a sus subordinados? Etcétera, etcétera. ¿Sabéis algo? Yo tampoco. Bueno, pues ese es quien nos gobierna. No os preocupéis. Tampoco sabéis nada de ningún presidente de ningún país del mundo. Y lo único que sé es lo que él me dice en el micrófono, que es la mejor persona y presidente del mundo. ¿Quién tiene el mejor presidente del mundo en su país? Todos, ¿no? Todos. En vuestros países los presidentes cuando se presentan dicen que son lo peor y ganan votos, dicen que van a robar, dicen, mira, yo voy a ser sincero, el 20% de lo que me paguéis y aquí no hay problema. ¿Vale? No lo dice nadie. Desde que miro esto, los presidentes de mi país dicen que van a arreglar España. Desde que miro eso. Y los vuestros también. Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, ¿verdad? Ni voy a preguntaros cómo están los países. ¿Cómo están de arreglados, no? ¿Cómo están de arreglados? Mira, hay una serie de requisitos en la palabra, que lo pone en la misma palabra, en Timoteo, que Pablo le dirige a su discípulo realmente, y ya nombrado pastor de otra iglesia, en el que dice, todo aquel que ansía pastorado, podríamos hablar también ansía maestría, ansía realmente estar al frente, dice, tiene que cumplir estos requisitos, le dice a Timoteo, debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. El primer punto es para salir corriendo. Segundo punto, debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos. Dice, hombre, se espera, cuidado, podríamos hablar mucho de este punto. Tercer punto, pensar 2 veces lo que ha de hacer. Y 7, diría yo. Y 7. Y si es 70 veces 7, mejor. Y si no tienes nada que pensar, cállate. Eso lo digo a los pastores, a los maestros, a todos. Mejor el silencio. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Y atención que pone este requisito, como si dijera, bueno, esto no te creas, tampoco es tan difícil, cuidado. Y luego va y dice, y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo. Ya no habla de aquí, habla de los de fuera, para que nunca pase vergüenza delante de ellos, ni caiga en alguna trampa de Satanás. Y luego habla de los que están al frente y no son los pastores, los diáconos, y también están al frente. Dice, deben ser gente respetable, no deben mentir ni beber mucho vino, ni hacer trampa en los negocios, deben creer siempre en todo el mensaje de la buena de Dios, del buen evangelio, y tener la conciencia tranquila. Y encima, para rematar, dice, los que quieren ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlos y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Esto no se cumple en un montón de iglesias. En un montón de iglesias es, aquí te pillo, aquí te mato. Necesito un pintor, acaba de llegar un hermano obrero, lo pongo al frente, ministerio de reformas. ¿Pero quién es? ¿En qué cree?
¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su conciencia? ¿Qué testimonio da? ¿En qué virtud está al frente pastoreando si no sé ni siquiera quién es? Las iglesias que actúan así están abocadas al desastre. Yo puedo asegurar una cosa, me puedo equivocar, pero a quien yo le permito subir a este púlpito, sin que él lo sepa, ya lo sepa, ya les he mirado y remirado y observado y puesto a prueba. Lo siento, para los que lo subís. Porque si no, no sube. Lo digo así de claro. Y que el Señor me ponga a prueba a mí, el primero. Porque mi pastor, que lo sigo teniendo, él sigue en contacto conmigo. Y él me mira, me analiza, me escucha, me llama. Ve las fotos que ponemos en Facebook. Me averigua de mí si quiere. Y no es que lo haga, pero sé que lo puede hacer. Pero no podemos permitir que la gente dé un paso enfrente y provoque el hundimiento de un barco. Esa es la realidad. El capitán, lo sabéis, es el último en dejar el barco. Y los que están con él también, lo siento, chicos. De esta parte no la dije, Abraham, lo que hay. Os tenéis que hundir con el capitán. Ese es el servicio verdadero. Ese es el verdadero maestro. Si no, no. Y hay mucha gente que es verdadera maestra, aunque no suba al púlpito, porque da de su corazón, da de su servicio, da de su tiempo. Y están entre vosotros también. Por ejemplo, Irma nunca sube al púlpito. Pero yo a Irma la pongo también a ministrar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque ella entrega de su tiempo. Lo mismo que Joana también ha entregado de su tiempo, de su amor en otras cosas. Lo mismo que espero que lo hagan los que acaban de llegar, que ya llevaban antes, pero se acaban de incorporar, como Alberto y el Divi. Lo mismo que espero de todos vosotros. Enseñaros a que os améis sirviendo a todos. No voy a enseñaros a que os acostumbréis a estar sentados. Si es eso lo que buscamos, no es esta la iglesia. Y doy gracias a Dios por ello. Mirad, Pedro lo vuelve a decir, estas características no las tiene un falso maestro, no hallarás en él esto. Y eso también os debe advertir, porque a veces las congregaciones están como despistadas. Y puede haber un falso maestro, pero cuando tú te dejas embaucar por él, la responsabilidad acaba siendo tuya. Dicen los árabes, tienen un proverbio, los chinos, que la primera vez que me engañan es culpa mía, la segunda vez que me engañan es mi culpa. O sea, yo la primera la puedo pasar, me pillaste despistado, pero ya te tengo calado. La segunda no puede ser. La segunda es mi culpa, porque ya sé quién eres. O dicho de otra manera, ya sé quién no eres. Por lo tanto, no te voy a seguir. No te voy a hacer caso. Esto sería para que lo entendierais como si en el frente de las iglesias el ministerio de matrimonio lo llevara una pareja que está todo el rato discutiéndose en casa y que está yendo al abogado para divorciarse. ¿Cómo podríamos estar con este matrimonio llevando el ministerio de matrimonios? ¿Cuál es su testimonio? Ninguno. No tienen testimonio válido para ser maestros. Ya de por sí hay una mentira en eso. Es como si un hombre que es adúltero y lleva una vida de fin de semana de borracheras, de adulterio, de falsedad, etcétera, yo lo pusiera al frente del ministerio de hombres para dar enseñanzas bíblicas. ¿Qué pasaría si los hombres se enteran de la verdadera vida de este hombre? ¿Habría testimonio? ¿Deberían ir y recibir palabra de aquel que no aplica la palabra en su vida? Otro falso maestro. Esa es la realidad. Y es de lo que tenemos que estar vigilantes. Fíjate lo que decía Pablo. Pablo lo tenía clarísimo, la dureza con lo que lo dijo. Dice, de modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia o del evangelio es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios, fijaos lo que dice, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros, es decir, me da igual si el que va a ti parece un ángel, huele como un ángel, viste como un ángel, pero lo que dice no es palabra de Cristo, no es un ángel. Fijaos lo que os digo. Puede parecer, puede oler, puede vestir, pero si no concuerda con la Santa Biblia, no lo es. Esa es la gran guía que tenemos que tener. Oye, el otro día el pastor me dijo que realmente Cristo no hacía falta que muriera en la cruz. Salid huyendo de allí, corriendo ya. Salid huyendo ya. Si el pastor te suelta eso. Una vez en una reunión de hace años, un hermano que por cierto me preguntó,
No está aquí, ¿vale? O sea, y tampoco voy a decir nombres, que os importa poco. A esta parte no me vais a sacar nada, a menos que sea en la hoguera. Ahí con el dolor quizás algo se me escape. Y en una reunión que teníamos de un estudio bíblico, nos suelta que él cree en la reencarnación. O sea, se hizo un silencio en la sala. O sea, es como si hubieran soltado ahí una bomba fétida. ¡Puff! Ese hermano, semanas antes, me había preguntado que quería regresar a su país y que en su pueblo no había iglesia y que qué tenía que hacer para ser pastor. Yo le pido al Señor que por favor no. Si es posible, no lo elija él, a menos que lo haya cambiado por dentro, pero así, de terremoto. ¿Dónde está la palabra reencarnación en la Biblia? ¿Cuánto tiempo llevaba ese hombre siendo cristiano? Antes de que yo recibiera a Cristo, él supuestamente ya lo había recibido. ¿Y te sientas en una reunión y dices que tú crees en la reencarnación? Yo tuve que tener mucho dominio propio ese momento, porque todo mi cuerpo me decía otra cosa, ¿eh? Cuidado, que la palabra habla de que entre el trigo habrá cizaña. ¿Cómo lo conocemos todo, verdad? Esos pasajes, esas parábolas que utilizaba Jesús eran preciosas, ¿no? Entre el trigo habrá cizaña. Y tú prueba a hacer pan con cizaña, a ver qué te sale. Y la cizaña tiene una característica, que es que inicialmente se parece muchísimo al trigo. Pero si os fijáis, el trigo va creciendo, se va secando, crecen las semillas y se va curvando del peso. La cizaña se mantiene recta, verde y fresca. El servicio carga, pesa, agota y marca huella. ¿Tú quieres ver con los años a un verdadero cristiano? Vas a ver una persona desgastada en Cristo. Mara a veces me lo dice de broma, dice, hay que ver cómo habéis envejecido los pastores. Compara fotos de hace 3, 4, 5 años o me dice a mí que me he vuelto más canoso. Digo, es culpa de estos. Yo le digo, culpa de estos. Hay de aquel que parece más fresco cuando acabó que cuando empezó. Hay de aquel. La palabra habla de trigo y cizaña y que siempre estarán entre nosotros. Siempre estarán entre nosotros. Y Jesús les paró las manos a sus discípulos, no los quitéis, ya habrá quien se encargue. Yo una de las oraciones que puedo decir más a las veces a lo largo del año es, Señor, aparta a los lobos de tu iglesia. Esa es la frase que yo repito muchas veces más en oración. Aparta a los lobos de tu iglesia. Ayúdame a discernir al lobo de la oveja. Porque una cosa es cabrito. El cabrito, bueno, pues berrea, se revela un poquito, hace un poquito de ruido. Pero el lobo, cuidado, el lobo quiere ser pastor. Porque quiere merendarse a las ovejas. No tiene nada que ver con el buen pastor, ¿eh? Con aquel que dice, yo no me las quiero merendar, yo las puedo cuidar, incluso si tengo que morir, muero. Cuidado. Pero es que realmente nosotros no podríamos andar tan despistados. ¿Alguien se conoce de memoria Juan 14, 16? Es un versículo muy famoso, ¿no? Sí, hay gente que dice que sí. Bueno, para no poner en un aprieto a nadie, no pasa nada, ¿no? Cada uno tiene la memoria. Yo tengo muy mala memoria, ¿eh? Yo muchas veces, si veis, miro los versículos, me los sé, pero por no liarla las leo, porque yo tengo una memoria de sapo. O sea, mañana creo que es lunes, ¿no? A ver si mañana voy a venir aquí solo creyendo que es domingo de nuevo. Juan 14, 16, Jesús, ¿qué dijo del mismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo sabemos que no era un mentiroso? Perdóname, Señor, no te digo mentiroso. ¿Cómo creemos nosotros que no es mentiroso? Él mostró con su vida ese camino. Él murió. Y en el poder de Dios, porque es Dios, resucitó. Por lo tanto, me demostró que Él es la vida. En Él hay vida. Y si yo muero con Él, lo mismo que moriré junto con Él en la cruz, resucitaré con Él en la cruz. Claro que te creo. Es verdad lo que me has dicho. No eres un falso maestro. No eres un falso profeta. Hiciste lo que dijiste. Y pasó lo que dijiste. Pero ¿qué es la verdad? ¿Os acordáis que Poncio Pilato tuvo a Jesús delante? Qué envidia, ¿no? ¿Os imagináis poder tener a Jesús delante, no? Y me pongo en la piel de ese hombre, al que muchas veces se le ha lapidado vivo espiritualmente por hacer lo que hizo, ¿no? No sabemos cómo acabó la vida de Poncio Pilato, no sabemos si siglos, años después se convirtió, ¿no? Pero en ese momento aparece y él hace una pregunta a Jesús. Cuando Jesús le dice todo esto, dice, ¿qué es la verdad?
¿Qué es la verdad? ¿Cuántas veces en vuestras vidas no os habéis parado a preguntar qué es verdad en este mundo? Yo realmente cuando veo las noticias ya no sé en qué creer. Ya no sé en qué creer, porque la misma noticia en diferentes sitios no tiene nada que ver una con otra. Mirad, hay un gran mal, y esta es una advertencia que os hago como hermanos, como congregación. Hay un gran mal en este siglo, y es que estamos sobreinformados. Nuestros abuelos o bisabuelos poco sabían del mundo. Tenían que poner la radio y alguna noticia salía de España y alguna muy lejana de otros países, y poco sabían del mundo. El periódico, se leía el periódico. ¿Qué tiempos aquellos, no?, en que se leía el periódico, ¿no? Un día el periódico ya ni se compra, ¿no? La información era escasa, pero más o menos era más verídica que hoy en día, sin contar que siempre ha habido falsedades, ¿no? Pero hoy en día tú entras en internet y estamos sobresaturados de información, a todos los niveles. A todos los niveles. A veces información que ni preguntamos, pero ahí está, como si me importara. ¿Vosotros habéis dado cuenta que en las noticias muchas veces te ponen los noticiarios: ha habido un incendio en una fábrica en China, han muerto 3 personas? Pena, ¿no? Y te paras tú a pensar, voy a analizar fríamente la noticia. Tengo imágenes, tengo vídeo, tengo análisis del tiempo, sintáctico, un dron volaba a la zona, tengo toda la información que quiero. ¿Cuántos almacenes han quemado en el planeta entre ayer y hoy? Ni lo quieras contar. ¿Y me sale esta noticia? Nos muestran lo que quieren que mostremos. Punto. Nada más. Nada más ni nada menos. Le roban un bolso a una mujer en Corea del Sur. Bueno, los bolsos que habrán robado en Corea del Sur ese día. Vete por aquí, por Vallecas, que te cuento yo los bolsos. Y no sale ni uno en la tele. Abraham tiene un montón de historias para no dormir de su zona. De por las noches, cómo es de divertido. Él es testigo, no protagonista. Por eso, antes de que lo lapidéis, que estáis aquí mirando a Abraham o a Raquel, bueno, esta gente. No, son testigos, sentigos, nada más. Mirad, yo me acuerdo al poco de convertirnos mi esposa y yo, yo empecé a mirar en la televisión y empezar a buscar canales cristianos, ¿no? No voy a decir ni los nombres, todos los conocemos, están allí, siguen existiendo, canales potentes. Algunos se transmiten en varias naciones, otras solamente a nivel español o a nivel europeo. Y yo empecé a verlos un poquito, la prédica de este, la palabra del otro, ¿no? Pero con el tiempo me empezaron a chirriar. Tiempo después los bloqueé todos. Pero cuando os digo todos, es que no se salvó ni uno. Hasta conocí a algún famoso y afamado pastor o otros tantos por la radio, que siguen existiendo, al cual también dejé de escuchar. ¿Por qué? En mi orgullo y prepotencia, yo que acababa de decir un sí quiero a Cristo, a los pocos meses empecé a ver que mejor era apartarme de todos. Mirad, yo llegué a varias conclusiones que os comparto. La primera es que yo ya tenía a mi pastor. Esa es la primera, o sea, esa para mí pesaba mucho. Yo ya tengo a mi pastor, del que sé su vida, del que sé cómo es cada día, del que me conoce, del que sabe de mí, del que yo he visto en él humildad y servicio y sacrificio y entrega y preocuparse por mí y por todos. ¿Qué hago yo escuchando a un pastor a 1000 kilómetros del que el hombre no sabe ni que estoy vivo o muerto, y yo no sé realmente cómo él es él en casa, porque ni conozco el nombre de su esposa? Yo tengo ya a mi pastor, punto. Segundo punto, a veces confrontaba el mensaje de estos maestros y me chirriaba con la palabra de Dios. Dejé de escucharles. Algo no iba bien ahí. Algo no cuadraba en ese mensaje. Y si no cuadra entre el mensajero y el mensaje, recordad que realmente el falso solo puede ser el mensajero. El mensaje es el mismo. Canales de televisión cristianos que cuando acababa la gran, hermosa prédica, espectacular prédica, una prédica llena del Espíritu Santo y de unción que no se paran de decir, esos apóstoles, enviados y profetas, como ellos mismos se autodenominan, inmediatamente el programa duraba 1 hora más para que tú sembraras los caminos y la semilla de Dios con todo el dinero que tú tuvieras y más. La prédica 20 minutos, la siembra 1 hora y media. Casi te daban ganas de donar y darles tu herencia, si te despistabas. Porque ibas a ser ungido, ¿no lo sabéis? Yo os lo digo ahora, cuando pasemos al tiempo de diezmos y ofrendas, contra más deis, más recibiréis del Señor. Ni se os ocurra.
diezmo y ofrendas para el sostenimiento del templo y se da por amor y obediencia. Punto final, que no te lo decoren. Y es el Señor el que ha de hablar en tu vida para que tú des ese paso de fe. Punto y final, no hay nada más. No lo busques. Sí que dice la palabra que el Señor nos reta a hacerlo y que nos bendecirá más allá de lo que cree. Nunca ha dicho que te va a meter dinero en la cartilla. Si para Él bendecirte es que sí, sí, pero si para Él bendecirte es otra cosa, te bendecirá. Eso no te lo aseguro. Pero de dinero no habla en ninguna línea. Así que no os dejéis engañar por nadie en ese punto. Yo acabé quitando esos canales. Y hay una tercera cosa. Todo lo que yo estudiaba en mi iglesia, en mis estudios bíblicos, a mí me ayudaba como oveja a confrontar la palabra con el mensajero. Los estudios bíblicos están allí para que la grey no se despiste ni sea engañada. Por eso hay estudios bíblicos en una iglesia. ¿Os habéis parado a pensar para qué es necesario que haya estudios bíblicos en una iglesia? Si el pastor coge y cada domingo nos cuenta un trocito, de aquí a 20 años nos habrá hablado de toda la Biblia. Yo no tengo por qué ir a estudios bíblicos. Precisamente el estudio bíblico está para que crezcamos todos y para que no nos engañen los falsos maestros. Porque yo un día puedo venir aquí y decir una salvajada y tú puedes leer la Biblia y decir, no, esto no es cierto. Da igual que sea mi pastor, se ha equivocado o lo ha hecho con maldad. Te saltan las alarmas. Porque hasta Pablo dijo que ni aunque parezca un ángel, yo lo tengo que creer. ¿Cuántos hermanos conocéis? Voy a decir de fuera de aquí, porque no arde aquí la iglesia, pero bueno, yo creo que aquí no. ¿Cuántos hermanos conocéis que siguen palabras distorsionadas de Cristo en otras iglesias distorsionadas? Yo los conozco. De aquí se ha ido gente de la iglesia que yo he reunido en el despacho y con todo amor del mundo he expuesto la palabra, la sana doctrina, la palabra justa. Les he aconsejado y algunos amonestado. No vinieron más. Yo hice lo que el Señor me dijo que tenía que hacer. La impopularidad de hablar con verdad. Porque hablar con verdad es muy impopular. A veces decimos mentiras porque no nos dañen, ¿verdad? Porque es que como diga la verdad me la juego. Otras veces decimos mentiras por no dañar. Pero la palabra dice que tenemos que trabajar con la verdad, pero siempre con amor. Dios no lo quiera, pero si algún día tengo que dar el paso de exhortar a alguien, hay todo un procedimiento en la Biblia muy hermoso. El primero es que tiene que ser en privado. Eso es lo primero, respetando a esa persona, exponiendo y confrontándole. El segundo es que tiene que ser con amor, para llevarlo a corrección, no para llevarlo a hundimiento. Solamente en el último de los casos tiene que ser expuesto ante la iglesia. En el último de los casos. Como último remedio. Resumidas cuentas, borré todos los canales de televisión. Mar lo sabe, lo confieso, no hay en nuestra televisión ni un solo canal cristiano. El día que salga uno que yo lo valore, lo haré. Tenemos una legión de cristianos hoy en día que se alimentan de canales de YouTube, de prédica diaria, de pastores que solo saben el nombre, pero no saben sobre sus vidas. ¿Sabéis cuál es el principal problema hoy en día? Estamos sobrealimentados. Y lo que es peor, podemos estar hasta mal alimentados. Mal alimentados. Porque tú puedes comer poco y comer sano. O puedes comer mucho y comer comida basura. Vosotros sabéis que el índice de obesidad que tiene Estados Unidos es por encima de la media, ¿no? ¿Sabéis por qué? Porque realmente la comida allí más barata es la comida procesada, lo que llaman fast food, comida rápida o comida basura en España. Es mucho más barato comprar un menú en el McDonald's que ir a comprar verdura. La verdura allí está carísima. Entonces es más difícil comer una buena ensalada con su justa proporción de pescado y un poco de carne entre semana, con cereales, una dieta equilibrada, y es mucho más fácil comer todos los días un McDonald's, sale más barato. Las consecuencias es que tú estás alimentado, te estás quitando el hambre, pero tu cuerpo está recibiendo basura, que a la larga te provocarán daños hepáticos, te provocarán diabetes, te provocarán infartos, te provocarán sobrepeso, te provocarán de todo, trombosis, etcétera. Pero tú nunca tienes hambre porque estás sobrealimentado. Mirad, la prédica del domingo da de sobra para que la reflexionemos toda la semana. No hace falta
La prédica del lunes y la prédica del martes y la prédica del miércoles y la prédica del jueves y la prédica del viernes. Yo he conocido hermanos que van a prédicas por día, no al día, prédicas por día. Yo personalmente soy pastor y a veces me canso hasta de escucharme. Ya no me digáis que tengo que escuchar encima más, porque no, dimito. A veces el Señor me da paciencia para oírme a mí mismo. Imagínate tener que oír a de los míos más. La prédica del domingo da para que del lunes al siguiente domingo la reflexionemos todos. A veces hay prédicas que dan para toda nuestra vida. El día que tú te pones aquí y hablas del amor o hablas del perdón, tienes para toda tu vida. No es una cosa que ya la aprendí y ya me la sé. No es así, nunca es así la palabra. Es que es para toda tu vida, para que la pongas en práctica hoy hasta que el Señor te llame. Y resulta que hoy recibo una lección sobre el perdón y esta tarde recibo una sobre el pecado y mañana recibo una sobre Génesis y pasado mañana Apocalipsis. Y cuando llega el domingo, pues entonces yo solo puedo deciros una cosa. Si ya tanto has recibido, ¿para qué está el pastor? ¿Y para qué está el maestro? ¿Y para qué está el siervo? ¿Y para qué está la iglesia? Si ya tú ya sabes más. El problema es que puedes comer mucho, pero no estás comiendo bien. Que el Señor nos ayude realmente. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios del mensaje que entra a nuestro oído, de lo que ven nuestros ojos. Tenemos que ser sabios de quién lo dice. Porque una cosa, y ya acabando, como dicen algunos con broma, ya han contado, ya dice varias veces, ya acabando, es la primera, Abraham, ¿eh? Es la primera, ¿verdad, Joana? Es la primera, entonces ya acabando. El testimonio precede a la enseñanza. ¿Lo entendéis? El testimonio tiene que ser antes que la enseñanza. Si no, la enseñanza es falsa. ¿Lo entendemos esto? Yo creo que aquí todos hemos tenido en el colegio algún profesor bueno y otros tantos malos, ¿no? De esos que dices, ¿y qué hace este hombre dándome clase? Yo tengo así de broma, me acuerdo que en tercero de bachillerato, lamentablemente nuestro profesor se suicidó en Semana Santa. Y era un hombre majísimo, de física y química. La verdad, le teníamos un cariño y explicaba fenomenal. O sea, es que uno ansiaba ir a física o química. ¿Ves tú que la gente dirá que asignatura más aburrida? A mí me encantaba. Bueno, pues forzosamente el instituto, Dios lo tenga en su gloria, este señor, le guardo con mucho cariño a este profesor, pues tuvo que poner un profesor sustituto. Y trajeron a una jovencísima profesora, que su único delito es que era jovencísima. Yo creo que eran sus primeras clases. Qué bajón pegué en física y química, Dios mío. Pero yo y toda la clase. Me acuerdo que un día le fui humildemente a preguntar, no sé era su nombre, que me explicara lo de m igual a c al cuadrado, la ley de la energía o de la luz de Einstein, porque no entendíamos mucho por qué la luz no podía ser mayor que el A, ¿no? Cuando acabó de explicármelo, si yo tenía una duda, volví con 70. O sea, yo en ese momento decidí que en el siguiente curso de ciencias puras me pasaba letras mixtas, cosa que hice rápido, porque ahí naufragué. Tú puedes ser profesor, te pueden poner una placa en la mesa. Eso no significa que nadie esté entendiendo nada. El testimonio precede a la enseñanza. ¿Quieres hablar de la verdad? Tiene que haber verdad en ti. ¿Quieres hablar del perdón? Tú tienes que ser una persona que ha sabido perdonar. ¿Quieres hablar de amor? Tú tienes que amar, como decía también Mar hace rato. Si no amas a tu hermano a quien le estás tocando y viendo y abrazando y viendo su mascarilla todos los días, ¿cómo vas a amar a Dios al que no lo ves? O sea, ¿realmente amas a Dios y no amas al de la esquina? Mira un momento al de tu lado, así se llama María Esposa. Mira al de tu lado. Dice, Dios dice que te ame. También a pobre de Sireno, no la está mirando nadie, por Dios. Estáis ahí, tengo que estar yo con el látigo. Todos. Dios dice que nos amemos. ¿Cómo cuesta, eh? Nah, que no, ¿eh? Bien. Entonces podrás realmente saber lo que es el amor de Dios, ¿no? Mirad, ya acabando, la segunda. Si no hacemos esto, seremos, como dice la palabra, guías ciegos, guías de ciegos. ¿Y sabéis cómo dice la palabra que acabó ahora? En el pozo cayeron los dos, en el abismo. ¿Te imaginas algo más absurdo que un ciego cogiéndole la mano a otro ciego y yo te llevo? ¿A dónde? ¿A la perdición? Pues eso te puedes encontrar en un falso maestro. Si la Grey no se pone al día y realmente pone a prueba esa palabra y realmente revisa el mensaje y realmente revisa el testimonio y la Grey deja ser cegada por un ciego, ¿a dónde caerá todo el conjunto de la iglesia? A un pozo, a un abismo.
Eso es lo que nos advierte Pedro. Y hay un mensaje muy fácil para diferenciarlo. En Deuteronomio 18, del 21 al 22, dice: ahora bien, si ustedes se preguntan cómo saber si una persona trae o no un mensaje de parte de Dios, sigan este consejo. Fíjate que hay una regla sencilla. Si el profeta anuncia algo y no sucede lo que dijo, será señal de que Dios no lo envió. Ya está, déjate de historias. Es que lo complicamos mucho. Si dice una cosa y no se cumple, si lo dice y no está en la Biblia, no. Ya está, es que es sencillo. La cuestión es qué pasa cuando parte de la iglesia no abre una Biblia ni por Navidad. Entonces, ¿cómo vas a ver que el mensaje es falso? Mira, Raquel está estudiando autoescuela, yo también estoy dentro de ese gremio de víctimas, estudiando la autoescuela, la teórica. ¿Cómo vas a ver y al examen si no se abren libros? Imagínate, se presentan en el teórico o el oficial y, bueno, de 40 preguntas naufragan todas, alguna de casualidad, la del nombre, sabrá. Raquel García, se pone el nombre y lo pone bien, claro. Pero naufraga, si no se ha leído el libro, Raquel, a que te tienes que leer el libro todos los días. Bueno, ustedes, ¿no? Pero si no te lo leyeras, nos leemos el libro, hermanos, léete el libro. Confronta la palabra que hay con la palabra que se dice. Confronta el testimonio con la verdad. Y si no es cierto, el mensaje nunca será falso. El mensajero sí. El mensajero sí. ¿Amén a esto? Hermanos, que el Señor, en su misericordia, nos libre de caminar ciegos y de seguir a ciegos caminando. Y de seguir a ciegos. Es más, os puedo asegurar como pastor que una de las cosas que más posible os pasará, y os animo a que os pueda pasar, es que la palabra de Dios no solo a veces no os sea agradable, sino que a veces os llega incluso hasta contrariar o enfadar, porque eso significa que el Señor te está hablando directamente a ti, de la diferencia que hay entre tú y lo que Él espera de ti. Pero si tú te lees toda la Biblia y toda la Biblia te ha parecido fácil, déjame decirte un consejo: vuélvete a leerla. Si toda la palabra de Dios te ha sido agradable, vuélvete a leerla. Si todo lo que dice Jesús te es simpático, vuélvete a leer a Jesús. Porque te puedo asegurar que hay muchos pasajes que tú los lees y te dan ganas de cambiar de religión. Pero por amor a Dios dices: no, Señor, yo te obedeceré, ayúdame a obedecerte. Esto me es incómodo. No estoy de acuerdo con esto. Yo no pensaba así hasta que te conocí. Esto es contrario a mí mismo. Pero tu palabra dice que para que crezcas tú yo tengo que menguar. Amén. Que el Señor crezca en vosotros. Y hermanos, la única manera es que menguéis. La única manera es que moráis en la cruz. Que ese sea nuestro camino. Amén. Inclinamos nuestros rostros, ¿sí? Amados Señor,